Pues buenos días, muy bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a este nuevo programa de ¿Qué pasa es posible? Pues un gusto saludarles esta vez. Pues tenemos el honor de recibir a Edgar Cortés con nosotros, y precisamente porque pues él nos va a platicar de todo lo que implica la justicia transicional para la paz en México, ¿no? Él realmente ha tenido una trayectoria súper importante en asuntos de derechos humanos y sobre todo bueno, y también en justicia transicional. Entonces, antes de empezar la entrevista con él, pues lo voy a presentar, ¿no? Él, fíjense, desde 1998, ¿no? Se ha dedicado profesionalmente a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Ha sido director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prod Juárez, el Centro Prod, que es nombradísimo. Ha sido secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, que es un colectivo con más de 80 organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en México, ¿no? Ha sido coordinador de proyectos en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, también integrante del Consejo y de la Junta de Gobierno de Mecanismos de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ha sido promotor e integrante de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, que es un colectivo de defensores de derechos humanos, periodistas y académicos que impulsaron la creación de mecanismos de justicia transicional en México. Y bueno, ha sido integrante de mecanismos extraordinarios, el del mecanismo extraordinario de identificación forense, ¿no? Actualmente es el coordinador de proyectos en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Entonces, pues bienvenido, Edgar. Un gusto y un honor que estés aquí con nosotros, pues sobre todo por la cantidad de trabajo que tienes y que te hayas dado un tiempito para acompañarnos. Muchas gracias, Adela, a ti por la invitación y la oportunidad de conversar, pues, con esta pregunta un poco que ya esbozabas, o sea, ¿qué paz es posible? Creo que es una pregunta muy necesaria ya de tiempo atrás en el país y pues conforme los signos de violencia crecen, se multiplican, creo que la pregunta se hace más urgente de responder. Pues sí, ya lo creo. Es muy importante saber ahora sí que en estos tiempos qué es lo que sí es posible, ¿no? Entonces, bueno, pues justo arrancando esta entrevista y sobre todo la justicia transicional, que es un tema pues polémico, no lo entendemos como muy a fondo. Me gustaría que nos platicaras, tú en tu experiencia, ¿no? Es decir, primero, qué es la justicia transicional? ¿Qué implica la justicia transicional? ¿No? Y hacia dónde opera, cuáles son los mecanismos que usa. Ok. Mira, digamos, quienes han estudiado este tema de la justicia transicional, un poco la han definido como el conjunto de medidas y prácticas que se adoptan en un momento dado cuando un país eh, transita o pretende transitar, ya sea de dictaduras, de guerras civiles, de violencia desbordada, a una construcción de paz y de democracia. Y entonces, bueno, en realidad esta descripción se ha ido construyendo a partir de experiencias concretas, ¿no? Que han sucedido a lo largo de varias décadas en distintos países, algunos en América Latina como Colombia, como El Salvador, como Chile, como Argentina, pero también Sudáfrica, Myanmar en el Pacífico, en fin, en muy distintos países donde un país en un momento dado pues decide concluir o terminar una dictadura y pasar a la democracia o de una guerra civil entre distintos grupos que finalmente acuerdan pues dar paso a la política para resolver sus diferencias. Y entonces eso significa pensar en qué haces pues para poder digamos, revisar ese pasado reciente, ¿no? Donde puede haber crímenes de lesa humanidad, numerosos casos de desaparición forzada de personas, de tortura, de desplazamiento forzado, de violencia sexual contra mujeres, en fin, una serie de atrocidades
que han sucedido en esa conflictividad y que entonces te preguntas cómo los atiendo, cómo les doy una respuesta, cómo les doy posibilidades de justicia a todas esas miles de víctimas, ¿no? Y en ese sentido, pues no es que, no hay que, tal vez diría yo, no hay que pensar en la justicia tradicional como una receta de cocina. Usted pone esto y le da esto. No. O sea, la experiencia ha mostrado y que se han ido construyendo distintas modalidades. Una ha sido la de las comisiones de la verdad, que es tal vez la más amplia, ¿no? Donde mediante un acuerdo político se forma una comisión de la verdad que puede tener múltiples formas, pero regularmente hay un grupo de personas expertas en temas de justicia que organizan un proceso con equipos a veces amplios para recuperar testimonios de todas las personas que fueron víctimas, oírlas, sistematizarlas y poder al final tener regularmente un informe que da cuenta de pues de una explicación lo más clara posible, lo más articulada de por qué sucedió y cómo sucedió esa violencia y quiénes son los perpetradores. Ahí hay muchos niveles, desde informes que son muy precisos, llegan incluso a nombres de personas, otros que se quedan más en responsabilidades institucionales. Eso depende de los acuerdos, de la capacidad. Pero entonces ese es un mecanismo. Otro mecanismo ha sido procesos, digamos, de reparación del daño a a las víctimas y que ha sido desde, pues en muchos casos, reparaciones económicas, plantear algún fondo de los recursos públicos para que las personas reciban una cierta cantidad. Esto siempre es, digamos, polémico, conflictivo, pues porque cuando una familia que ha perdido o que le desapareció un familiar dice, pero pues ¿cómo me van a reparar? O sea, yo ya no sé ni siquiera dónde está, no me dan una respuesta. Y si ustedes me dan dinero, eso para mí no es suficiente. Pero digamos, ese también se ha sido un mecanismo. A veces ha sido, digamos, más simplificado, llamemos que, digamos, a todas las víctimas les vamos a dar esta cantidad. Si sufrieron esta violación, les vamos a dar esta cantidad y punto. En otros casos es más complejo. Bueno, van a tribunales, se revisa caso por caso y ahí, pues dependiendo de muchos factores, se determina. Otro mecanismo, pues han sido procesos de eh, investigación penal especializados, que pueden ser o de mecanismos nacionales extraordinarios, o sea, crear un grupo de juristas que investigan un cierto número de casos, no sé, de desapariciones o de tortura, y construyen una investigación, se les asigna de manera extraordinaria, digamos, nombramientos de fiscales para esos casos, hacen la investigación penal y finalmente lo llevan a un tribunal para que se haga el juicio y se sentencia. A veces esto es interno como una medida nacional, a veces en algunos casos cuando pues los sistemas de justicia son muy débiles, con muy poca capacidad, pues se han creado mecanismos extraordinarios de justicia con cooperación internacional, donde pueden llegar expertos de otros países, donde puede haber cooperación económica internacional para formar un equipo de investigadores, e igual se determina un universo de casos que van a investigar para que luego sean llevados a la justicia y sean finalmente juzgados. Entonces ahí está. Yo diría que incluso en estos, pues en algunos casos, pues están la posibilidad incluso de ir a la Corte Penal Internacional, ¿no? Esto es un tribunal que se ha creado en el sistema universal de derechos humanos, donde pues se pueden llevar en un momento dado, sobre todo a dictadores o a gobernantes de facto de países que cometieron una serie de atrocidades y que pues se les lleva a ellos como personas por la responsabilidad de estos temas. Entonces también estaría en este paquete de posibilidades. Y pues en algunos de estos casos también, como parte de las medidas de reparación, no solo las económicas, sino las simbólicas, ¿no? Donde pueden suponer, pues, levantar, digamos, un monumento público en memoria de las víctimas en un lugar muy visible, haciéndolo en un evento donde toda la sociedad de alguna manera está presente y ve esa decisión
cambiar el nombre de las calles que tienen nombres de dictadores o de perpetradores por el nombre de las víctimas, otro tipo de nombres, eh, en algunos casos hacer obras artísticas, no sé, murales, esculturas que recuperan esa memoria. Entonces, pues como verás, hay una serie de experiencias, pero esto siempre está abierto a las necesidades, a las circunstancias, yo diría incluso a veces a la creatividad de las organizaciones, de las víctimas, pues que van pensando en nuevas formas de hacerlo. Eso también pues, muchas veces está marcado por temas más bien de cultura, de cosmovisión, ¿no? Si estás hablando con un pueblo indígena, pues puede ser que para ellos los temas significativos sean otros. Si tus víctimas mayoritariamente han sido mujeres, puede ser que igual el tipo de medidas tengan que tener esa perspectiva de género, en fin. Pero entonces, pues estamos hablando de eso, de una experiencia histórica que se ha venido construyendo, que está abierta, que como te decía, no es una receta de cocina, sino una serie de experiencias, de herramientas, de mecanismos y que finalmente, cuáles usas, pues estarán en razón de las necesidades, de la complejidad y diría yo incluso también de la voluntad política de los actores. ¿Qué tan lejos, qué tan a profundidad quieren llegar o qué tanto quieren decir, pues sí, vamos a hacer, pero algo moderado? Entonces, pues eso es lo que yo te diría en esta descripción, espero tratando de ejemplificarla, pues de lo que es la experiencia de la justicia transicional. Ahora, ahorita que hablabas de la voluntad política, pero bueno, me regreso un poquito. Dada la complejidad y sobre todo de un país como México, ¿no? Que tiene tantas aristas, tantas comunidades, tantas ideologías, tantos lenguajes, tantas cosmovisiones. Es decir, es un país multicultural, ¿no? Lleno también de muchísimo tipo de violencias en distintos sectores. Eh, ¿Cómo ustedes determinaron, ¿no? Esos mecanismos y, bueno, ¿cuál ha sido la complejidad también para implementarlos Ya. específicamente en México? Mira, yo te diría que en México hemos tenido algunos abordajes pues muy iniciales de justicia transicional, ¿no? Yo diría, por un lado, están los que tuvieron que ver pues con lo que hemos llamado la guerra sucia, el 2 de octubre del 68, el 10 de junio del 71, toda la represión contra los grupos de los 70s, 80s que optaron por la vía armada como vía de cambio en el país, ¿no? Y ahí donde hubo una acción de Estado, creo que está bastante documentada, de la represión, del uso del ejército, de policías locales, federales, y de estas prácticas de la desaparición forzada, del desplazamiento forzado, de la tortura sexual contra mujeres, en fin, ¿no? Y digamos que ha tenido pues algunos intentos de buscar acceso a la justicia, ¿no? Allí pues muchos de los colectivos de víctimas que vienen de ese periodo, el Comité 68, en fin, pues han intentado, ¿no? Desde plantear en algún momento dado una construcción de una comisión de la verdad, cuando fue la alternancia política en el 2000 que llegó el gobierno del entonces presidente Fox, pues hubo un debate sobre si una comisión de la verdad, un mecanismo, y finalmente pues lo que se creó es la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEMOS, ¿no? Que era un híbrido que tenía por un lado un equipo que hacía trabajo de investigación histórica para recuperar, digamos, los testimonios, la información de los hechos de represión, y luego pues un intento también de que fuera un ministerio público que pudiera judicializar los casos. Cuando terminó ese gobierno en el 2006 y vino el nuevo gobierno de Felipe Calderón, pues ahí Felipe Calderón hizo un decreto diciendo se acabó esta FEMOS, ya cumplió su objetivo. O sea, pues sin una explicación clara, porque, pues digamos, lo que hubo en un momento dado es un informe histórico que nunca se reconoció oficialmente por el Estado,
lo conocimos porque quienes lo hicieron, lo circularon, consiguieron que algunas universidades en Estados Unidos conservaran los textos, en fin. Pero en términos de la investigación penal, pues hubo algunos intentos de judiciar algunos casos, pero pues muchos siguen todavía en el limbo, que no se han podido terminar, en fin. Entonces, pues ahí yo diría que hubo un intento. Vamos a decir, aunque particularmente con el Comité 68 siempre tuvimos una fuerte discusión de si esto era justicia transicional o no. Ellos sostenían que no, que conceptualmente ellos lo que querían era seguir recurriendo a las instituciones ordinarias, en este caso a la Fiscalía General de la República, para que investigara los casos y los llevara a tribunal. Entonces yo diría que ahí hay como un intento que se hace, ¿no? Después hubo dos intentos de comisiones de la verdad, uno en Guerrero, ¿no? Y otro en Oaxaca, ¿no? Más recientes. Igual que fueron básicamente una comisión de la verdad que produjeron informes de cada estado, de periodos determinados. En Guerrero, pues la parte de los 80s, 70s, 80s, 90s, de los grupos guerrilleros, la represión contra comunidades campesinas, en fin. Y luego Guerrero, perdón, Oaxaca, que fue más en ese periodo donde pues la APO hizo grandes protestas en Oaxaca, hubo una represión y documentar ese caso. Igual hay un informe que tampoco lograron trascender al tema de acceso a la justicia. Y ya más recientemente, te diría yo, y lo voy a poner en primera persona porque así lo vivimos, no solo yo, con un grupo de organizaciones, académicos, periodistas, en fin, activistas. Después de que sucedió la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pues tú recordarás y habrás participado, que después de la desaparición, pues yo diría los primeros, no sé, 6, 8, tal vez un año, pues hubo una gran efervescencia social, ¿no? Y hubo numerosas manifestaciones en la Ciudad de México, en Guerrero y en otros lados, exigiendo justicia. Y yo diría que de pronto hubo quienes albergábamos que tal vez ahí pudiera haber un punto de quiebre en el tema de la impunidad y que hubiera una investigación seria, rigurosa, que permitiera saber quiénes cometieron la desaparición, pero también cuáles eran las articulaciones entre los autores materiales, los autores intelectuales, autoridades, políticos, en fin. Pues lamentablemente eso no sucedió, pues de hecho todavía hoy seguimos esperando la respuesta. Y entonces eso nos obligó a pensarnos, a pensar, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué más hacemos si un caso pues tan duro, que tuvo tal difusión nacional e internacional, no logró ese punto de quiebre? ¿Qué más hacemos? Y entonces por ahí de mediados del 2015 nos empezamos a reunir un grupo de integrantes de organizaciones civiles, académicos, periodistas, eh, pues un poco para decir, y tal cual, me recuerdo que la primera reunión era la pregunta, ¿y qué sigue? ¿Qué más podemos hacer? ¿No? Así de abierta. Y bueno, pues empezamos a hablar entre nosotros, a invitar a personas después de Guatemala, de Colombia, que pues igual nos empezaron a compartir lo que se hacía y los esfuerzos que estaban haciendo. Por ejemplo, pienso en la gente que invitamos de Guatemala, pues estaba ya el auge de la CICIG, de este Comité Internacional de Investigación allá, que estaba empezando a dar resultados, digamos, en términos de documentar y de judicializar casos de violencia, de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos a estudiar y a conocer esos modelos, a conocer a gente de otros países que en Perú, igual con la Comisión de la Verdad, en fin. Y a partir de eso, pues fuimos planteando una primera pregunta que era si era posible plantear tal cual, discursivamente, un ejercicio, un esfuerzo de justicia transicional en México, cuando formalmente en México no veníamos ni de una dictadura ni de una guerra civil, que eran como los dos parámetros más claros en los procesos de justicia transicional. Pero ya venía adelantándose la discusión, pues que también en países donde no estaban en dictadura y tampoco saliendo de una guerra civil, pero sí había una situación de violencia desbordada, en qué medida eso era posible
que diera paso a un proceso de justicia transicional. Porque era el caso de México, o sea, de todo el tema de la violencia asociada a la delincuencia organizada, pero a la multiplicación de grupos delincuenciales muy locales que de pronto pues empezaban a explotar los mercados ilegales y a controlar territorios y a entrar en conflicto con otros grupos. eh, a esa relación de estos grupos con policías locales, con fiscalías estatales, con miembros del ejército, de la Marina, de la Policía Federal entonces, pues que generaban estas condiciones pues de violencia. Además veníamos ya con un proceso pues de cifras que crecían significativamente en materia de desaparición, ¿no? Entonces, sobre todo en unos primeros años, 2010, 2014, pues muy notoriamente en el norte, no solo, pero muy en el norte, ¿no? Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, en fin, ahí venía y veías cómo venían creciendo, se empezaron a formar los primeros colectivos de familiares de personas desaparecidas, en fin. Y entonces, a partir de pues ese trabajo de discusión, pues lo que planteamos es que nos parecía que sí era posible y que había que hacer un esfuerzo. Y entonces, pues lo que fuimos es trabajando en una propuesta al respecto. Y formamos esto que luego se llamó la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, ¿no? Que en 2017 la dimos a conocer públicamente y que tenía una propuesta en realidad bastante sencilla. O sea, una era sí formar una comisión de la verdad para México, ¿no? Que pudiera hacer una investigación en torno a violaciones graves a derechos humanos, desaparición forzada de personas, tortura, violencia sexual contra mujeres, desplazamiento forzado. Y le poníamos un periodo, que era un periodo que iba más o menos del 65 en ese caso, pues hasta 2018. Algunos decían, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hasta 2018? Bueno, ¿por qué no antes o por qué después? Y un argumento era que eh, al menos la hipótesis era que mucha de la violencia actual que vivíamos asociada a esta, digamos, situaciones de delincuencia, no se podía separar de los procesos de, digamos, de violencia previos, que tenían tal vez una característica más claramente política, ¿no? Que no podían separarse porque nunca había habido un quiebre, un antes y un después, y que entonces la violencia actual tenía sus raíces y su vinculación con ese pasado con el que nunca habíamos, digamos, hecho una rendición de cuentas. Y por eso se planteó esa posibilidad, ¿no? Sí, en la idea de que hubiera un grupo de expertos, expertas nacionales e internacionales que hicieran este trabajo, que tuvieran un equipo con recursos, digamos, nacionales del presupuesto federal, completados con cooperación nacional que hicieran ese trabajo, que digamos mucho, no, por supuesto que no circunscrito solo al tema de la guerra sucia, sino a realidades más amplias, mucho en trabajo en lo local, ¿no? Para recoger esas historias que en lo local habían sucedido y conocíamos muy poco. Entonces, ese era un planteamiento, una comisión de la verdad. Un segundo componente era pues que se generara así un mecanismo extraordinario de acceso a la justicia. Eh, Ahí sí yo diría muy inspirados en el modelo de la CICIG de Guatemala. No era una copia, se tomamos elementos, pero que sí igual pudiera ser un equipo de penalistas connotados, igual podría ser nacionales e internacionales, que pudieran tener un grupo de investigadores penales para eso, para documentar y construir evidencia en algunos casos, digamos, era por supuesto que no se esperaba que resolvieran todos los casos, pero que sí algunos casos significativos fueran documentados, eventualmente judicializados y llegar a determinar responsabilidad penal. Este era un segundo componente. Y uno tercero era pues una propuesta, digamos, de decir, generar una política, decíamos, administrativa de reparación, bajo este modelo de, habiendo tantas miles de víctimas, pues hagamos un proceso administrativo muy sencillo,
o sea, que no les suponga eh, enormes esfuerzos, trabajo, inversión humana y económica a las víctimas, sino pues un poco esta idea de frente a ciertas violaciones graves a derechos humanos, había un derecho para recibir una indemnización, mm, vamos a decir, tasada, fija, dejando a salvo el derecho de las víctimas y luego querían litigar para obtener reparaciones mucho mayores, pero al menos decíamos, porque también viendo que las víctimas cuando entran en, pues en estos procesos de búsqueda de justicia, pues en muchos casos eso también les significa un proceso de empobrecimiento, de perder su patrimonio, su casa, o su trabajo y su salud también, y a veces sus relaciones familiares, en fin. Entonces era como esta idea. Y ese fue, digamos, el planteamiento. Y fuimos trabajando. Ahí sí hubo un diálogo muy intenso con organizaciones de derechos humanos, también con los colectivos de familiares, digamos, tratando de plantearles que no significaba esta propuesta que abandonaran lo que ya hacían en términos de, sobre todo de los familiares, colectivos de familiares en términos de desaparición, sino que lo siguieran haciendo. Y era más bien un, un- un- un esfuerzo que intentaría ser complementario. En ese contexto, digamos, ahora sí cuando lo fuimos construyendo, pues sí veíamos que en aquel entonces, era 16, 17, pues sí teníamos un horizonte en tiempo que era el 2018, ¿no? Tal vez al principio sin saber qué iba a pasar, pero bajo la idea de si hay un nuevo gobierno, puede ser una oportunidad de hablar, de colocar esta posibilidad, ¿no? Así nos fuimos moviendo y ya cuando pues Andrés Manuel finalmente resultó electo, pues digamos, se hicieron las gestiones, el diálogo con gente cercana a él y se logró finalmente que hubiera un encuentro entre Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente electo, la que iba a ser la secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que sería también de parte de ese equipo, y otros funcionarios el 14 de septiembre del 2018 y la tuvimos ahí en Tlatelolco, en el Centro Cultural Universitario, con colectivos de familiares, de personas desaparecidas, de otras violaciones graves a derechos humanos, de los que venían de la guerra sucia, en fin, ¿no? Y ahí, digamos, se hizo el planteamiento al que sería en aquel entonces el próximo gobierno federal de esta posibilidad. La respuesta pública, y pues que está allí en redes sociales de Andrés Manuel, fue que sí y que le encargaba a la Secretaría de Gobernación y específicamente a Alejandro Encinas explorar y avanzar en esta posibilidad. Y digamos, ahí, después de eso vinieron algunos meses de diálogo entre colectivos de familiares, las organizaciones que teníamos la propuesta, con Encinas de a ver, denme más detalles, esto cómo sería y qué características, en fin. Y bueno, al final de cuentas, pues no pasó nada. Pasaron los meses, ya después ya tomó posesión, vinieron los meses siguientes y ya no hubo, pues nunca una respuesta, vamos a decir, ni de sí ni de no, simplemente silencio, omisión. Y entonces, pues bueno, digamos, la propuesta ya no tuvo, digamos, el fuelle necesario. Por otro lado, las familias habían conseguido hacia octubre de 2017 que se aprobara la Ley General en materia de desaparición, que empezó a aplicarse en enero de 2018 y obviamente pues para ellas era claramente una vía de trabajo. Que yo podría decir que incluso en esa ley pues hay elementos que podríamos decir que podrían en un momento dado considerarse como parte de estos mecanismos extraordinarios, ¿no? O sea, ¿como qué? Pues como las comisiones de búsqueda, porque la tarea de búsqueda previo a la ley era parte de la investigación penal y lo tenían que hacer las fiscalías. Las fiscalías tenían que hacer la investigación penal y la búsqueda de la persona desaparecida. Pero en la mayoría de los casos no hacían búsqueda. Lo que les interesaba, si bien iba, pues era la investigación penal y había casos en los que lograban pues determinar personas que habían desaparecido a víctimas y que estaban, incluso llegaron a ser sentenciadas, pero que eso no se había traducido en saber el paradero
de las personas desaparecidas, ¿no? Y entonces las familias decían, pues sí, ya está en la cárcel, ya está, pero a mí, ¿como de qué me sirve? O sea, Claro. finalmente yo sigo sin saber dónde está mi familiar, qué pasó con él, en fin. Y entonces en ese contexto, pues la ley estableció separar estas dos tareas y crear un órgano especializado en búsqueda, que son las comisiones de búsqueda, la nacional y de cada estado, que en realidad pues es un mecanismo extraordinario para tal cual, para buscar personas que incluso lograron que aunque no hubiera denuncia penal, con que hubiera información sobre la desaparición, las comisiones de búsqueda tenían la obligación de buscar a la persona, ¿no? Esto porque en muchos casos las familias tenían miedo, preocupación de ir a una fiscalía a denunciar, porque tenían información de que había una connivencia entre el grupo o las personas que desaparecieron a su familiar y miembros de la fiscalía, ministerios públicos, policías de investigación, y decían, no, pues es que si voy y denuncio, pues de inmediato van a saber que yo soy y van a agredirme, a desaparecerme incluso, entonces no. Entonces, bueno. Entonces, pues así quedó y yo diría que pues mucho del trabajo de quienes estuvimos en ese momento impulsando esta agenda de justicia transicional, pues ahora la tenemos acompañando a los colectivos de familiares en esta búsqueda pues de verdad, de justicia, de reparación y de medidas de no repetición, que son también como las grandes aspiraciones de la justicia transicional, ¿no? ¿Verdad? O sea, que las familias sepan qué pasó, justicia, es decir, pues que los perpetradores respondan por lo que hicieron, reparación, o sea, que las víctimas tengan una reparación económica, simbólica, etcétera, y medidas de no repetición, acciones, ya sea de nuevas leyes, de mejora de las leyes, de mejora del desempeño de las instituciones, para que estas situaciones que dan lugar a la justicia transicional o a las medidas extraordinarias no se repitan y pues entonces digamos ya no las necesites, ¿no? Sino que lo ordinario, las instituciones ordinarias te puedan dar respuesta si es que en un momento dado eres víctima de algún delito o de alguna violación a derechos humanos. Fíjate, bueno, con todo lo que narras, que es extensísimo, a mí me da como la sensación, ¿no? De un enorme esfuerzo, ¿no? De un enorme esfuerzo por llevar a cabo la justicia transicional, por ir implementando los mecanismos, por ir instaurando las comisiones, por ir, digamos, como estableciendo bien los pilares a través de los cuales se va llevando como todos los procesos, ¿no? La verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición. En ese sentido, en lo particular tú, ¿cómo ves? O sea, si ves que, es decir, es muy extenso, ¿qué tantos avances en un país como México ha habido frente a la voluntad o la falta de voluntad política? A ver, más bien, me organizo. Por ejemplo, a mí me tocó estar en esta reunión de Tlatelolco, ¿no? Ahí estuve yo justamente y sí, veía yo ahí como mucha voluntad política, ¿no? De escucha, etcétera. Estuve yendo también a otros de los foros, en fin, y había así como, ¿no? Que recogías así los datos y todo lo que tú quieras. Y después es como un apagón de esa voluntad política, ¿no? Entonces, me da la impresión en que de todo lo que tú narras, ¿no? De todo el esfuerzo que se ha hecho, siempre hay como un prendidón de la voluntad política y luego ya no, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué posibilidades? Ahora sí que qué pasa es posible, ¿no? Ante esa falta de voluntad política que de repente se apaga, por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que va aunado a esa pregunta, ¿cuáles serían los puntos de inflexión que tú has notado, digamos, en estas diferentes etapas en la búsqueda de la justicia, de la implementación de la justicia transicional, que pudieran hacer como este clic, ¿no? Con la posibilidad para llevar a cabo un proceso que realmente sí se aterrice y, y que pueda ofrecer un proceso de transformación mucho más pleno, mucho más completo de lo que hemos obtenido. A ver, mira, sobre lo primero, sobre la voluntad. Yo creo que la experiencia en otros países y con la poquita que hemos tenido en México,
pues es claro que si los actores políticos dominantes no tienen una voluntad, un deseo de, vamos a decir, de explorar al menos estas posibilidades, resulta imposible, ¿no? O sea, eh, aunque haya, digamos, una construcción de propuesta sólida, rigurosa, no lo ven. Y creo que pues, muchas veces también tiene que ver con, pues, con el realismo político, ¿no? O sea, yo creo que ellos se preguntan, ¿y yo qué gano? Yo con eso, ¿qué dividendo político obtengo? Y a veces eso es difícil construirlo o que ellos lo puedan clarificar y decidir si hay un incentivo. Yo te diría, pues en el caso de López Obrador, pues quisimos apelar a esa idea de querer marcar una clara diferencia entre el antes y el después, ¿no? O sea, esto que él siempre insistió, no, es que no somos iguales. Digamos, nosotros en un momento apostamos a eso, a contribuir a que esas diferencias fueran reales, no solo discursivas, que tuvieran signos, procesos concretos que lo fueran mostrando, ¿no? Sabiendo que no sucede de un día para otro. Y por eso esta idea de la Comisión de la Verdad o de el mecanismo extraordinario de acceso a la justicia. Pero, pues, digamos, pues lo como tú dices, después hubo pues un silencio, una omisión en la vía de los hechos. No, nunca fue, pues, una prioridad, digamos, para eso. A lo que más se llegó fue que tiempo después hizo este decreto para crear la Comisión de la Verdad y un mecanismo de esclarecimiento histórico dentro de la Comisión de la Verdad, que aunque tenían diversos componentes, vamos a decir, porque tenía un componente de reparación del daño a través de la SEAP, que tenía un componente de acceso a la justicia de una comisión especializada que iba a investigar, un mecanismo de esclarecimiento histórico que recogería testimonios y construiría una narrativa. Entonces, digamos, pareciera, pero al final, pues lo único que hubo en concreto, pues fue el informe del mecanismo de esclarecimiento histórico que presentaron al final del gobierno anterior, que creo que el paso que da es que, pues muestra que la política de represión eh, seguida por los gobiernos de esa época, básicamente gobiernos priistas, pues no se circunscribió ni a los grupos que optaron por la vía armada, ni a los opositores políticos, sino que tuvo muchos otros actores sociales que también fueron reprimidos, ¿no? Campesinos que pedían tierra, pobladores urbanos que pedían vivienda y servicios, pueblos indígenas que pedían que les hicieran efectiva la dotación de tierras que tenían décadas esperando, grupos de lo que hoy llamamos la diversidad sexual también que fueron reprimidos, en fin. Entonces, pues yo creo que mostrar que esa política de represión, contra las disidencias, pues no se quedó en en las disidencias políticas, sino en otras disidencias que podían ser más sociales o económicas también. Creo que ese es el avance. El gran tema es que en ese caso, pues la posibilidad de que eso otra vez sirviera como base para tomar medidas de no repetición de cómo cambiamos esas cosas, pues no sucedió, ¿no? Y hasta ahora, digamos, de lo que conocemos, de lo que ha planteado la presidenta, pues no, yo diría que no tenemos todavía muchas claridades si ella quiere y qué quiere. Digamos, lo que tenemos hasta ahora, pues es, por un lado, esto que ha planteado como su estrategia nacional de seguridad, ¿no? Que tiene que ver con homicidio, con ahora que lo reforzaron con el tema de la extorsión y algunas otras cosas, eh, pues donde ha planteado el uso de la inteligencia para combatir estos delitos, reforzar las policías, etcétera, ¿no? Eh, que digamos, me parece que puede tener algunos rasgos adecuados, pero seguimos teniendo un gran hueco en términos del desarrollo de la capacidad de nuestras fiscalías para investigar en términos
de asuntos penales algunos de estos casos para finalmente judicializarlos y tener responsables con sanciones. Ahí pues seguimos teniendo como un gran hueco. Digamos, ¿Y qué le faltaría creo a que las no fiscalías? ha- Perdón, ¿qué les faltaría a las fiscalías? mira, en el caso de las fiscalías, pues yo diría, voy a decir, les falta todo, o sea, no hemos encontrado un modelo. Tuvimos un intento en 2000, igual 18, 19 y un poquito antes, eh, de plantear esta idea de que las fiscalías fueran autónomas, ¿no? O sea, que no dependieran del Ejecutivo como históricamente. Se logró una reforma que para constitucional para que las fiscalías fueran autónomas, pero otra vez no logramos desarrollar el proceso y las políticas públicas para que eso sucediera. O sea, es nominal esa autonomía, pero pues siguen tanto a nivel federal como de los estados los fiscales respondiendo a los gobernadores, ¿no? Entonces, ese es uno, digamos, que no hemos logrado generar una institución que se asuma como la última responsable del acceso a la justicia. Y entonces, pues nuestras fiscalías siguen teniendo una dependencia de la voluntad política de los gobiernos en turno y eso distorsiona. Y segundo, pues yo creo que no hemos logrado desarrollar suficiente capacidad de investigación de delitos, sobre todo de delitos complejos, ¿no? La desaparición, los feminicidios, la violencia sexual, en fin, porque pues eso significa, digamos, tener policías que realmente tengan una formación de investigadores, ¿no? Claro. Dos, que no logramos que la investigación no la lleve el Ministerio Público, que es un abogado y que no está formado para investigar, sino que la lleven grupos de policías de investigación formados y preparados para eso. Eso no lo logramos. Entonces, las policías siguen dependiendo de los ministerios públicos. Eso pone muchas dificultades. Los servicios periciales van por su lado, ¿no? En algún momento se planteó que había que formar equipos de investigación donde había tres piezas claves: el Ministerio Público, el policía de investigación y los peritos, donde de manera conjunta planteaban eso, un plan de investigación, o sea, qué estamos investigando, qué información hay que conseguir, de qué manera, en fin. Eso nunca ha sucedido. Entonces el Ministerio Público ordena al policía, pues, a ver, búscame esta información, al perito y hazme esta prueba, pero pues eso no siempre tiene ni coherencia, ni responde a un plan, en fin. Entonces creo que ha faltado enorme desarrollo de capacitación, ¿no? Tercero, creo que faltan muchos mecanismos de supervisión al interior de las instituciones, pues para evaluar el desempeño de cada uno de los fiscales, de los policías de investigación, de los peritos, etcétera. Eh, Creo que hay en ese sentido un gran trabajo que la mayoría de las fiscalías no tienen áreas internas de investigación para temas de corrupción, de, de deficiencia de su trabajo, etcétera. Y entonces, pues, de pronto tienes muchos malos elementos, pero no tienes una forma de identificarlos y de irlos sacando de la institución para fortalecer. En fin, yo sí creo que hay un proceso y digamos un poco medio aparecía, tal vez no con la contundencia, pero cuando se hizo la propuesta de la reforma al Poder Judicial, se dijo, está bien, es una pieza que puede ser importante, pero no es la reforma que necesitamos si queremos que la justicia realmente mejore, sea cualificada, le resuelva los problemas, el problema de impunidad, pues prácticamente total que tenemos en el país. Entonces, pues yo creo que eso no ha sucedido, ¿no? Y tiene mucho que ver, como decíamos, pues, con esta falta de voluntad. Pero yo también diría, tal vez por una falta a veces pues de una idea clara de esto que tú decías, saber qué tipo de paz quiero o qué tipo de justicia quiero. Y si quieres más amplio, qué tipo de país. Yo diría que cuando uno oye estos discursos de Morena, de la presidenta, de sus principales líderes, de no somos iguales, esa respuesta siempre está construida cuestionando el pasado.
Ujú. decir todo lo que estuvo mal, pero hay muy poco discurso de frente a eso, ¿qué vamos a construir? O sea, dicho en ese, o sea, a ver, díganme a detalle en el segundo piso qué va a haber, qué habitaciones, o sea, Sí, va a haber qué, 5 baños, 3 recámaras, o sea, usando la alegoría, y no hay una precisión. Entonces, no sabemos realmente que uno pueda decir, ah, bueno, sí, oye, o queremos aportar. Y el otro, pues ha sido también, creo que en esa voluntad, pues la enorme dificultad de abrir la interlocución, pues con otros actores sociales, ¿no? Que decíamos, no nos asumimos como militantes, pero sí como como activistas desde algún ámbito social, donde queremos contribuir a los cambios que necesita este país, a las mejoras en justicia, en equidad, en mil cosas, pero ha sido muy difícil porque pues lo hemos vivido. Si no eres militante con fe ciega en ese proyecto, no hay cabida para el diálogo, para la discusión, para el intercambio. Entonces, pues eso creo que tiene. Y yo en ese sentido terminé diciendo un poco, aunque lo dije ya, pero lo retomo más en forma pues, de tu segunda parte. Creo que en ese proceso, pues como en México, como muchos países, tiene muchísimos temas pendientes que requieren mejoras y cambios. Y parte para mí, en mi punto de vista, es que yo no acabo de tener claridad en términos ya concretos de cuáles son las prioridades que este gobierno quiere asumir. De pronto te da la sensación, y tal vez era mucho más notorio con el discurso de Andrés Manuel, que quería resolver todo y parecía que hacía de todo, ujú, pero pues ya sabemos que eso de pronto terminó en pocos resultados en pocas cosas, ¿no? sí. Entonces, y, y, y de alguna manera, pues eso también tiene que ver con la justicia transicional. O sea, quieres plantear un cambio, sí, pero defines prioridades. Dices, voy a apostar a los cambios sustantivos, digamos, que puedan ser motores de otros cambios son estos, tres, cuatro. Porque es para lo que me alcanza, por los recursos humanos que tengo, por el tiempo que voy a estar al frente del gobierno, por el presupuesto del que dispongo, en fin, por el tipo de resistencias que voy a encontrar, por mil cosas, ¿no? Entonces, porque si no es eso, me parece entonces que pues terminas un poco administrando muchos conflictos, pero no acabas de poner los cimientos de pues eso, de un proceso de largo plazo de modificar estructuras. O sea, cuando hablábamos por ejemplo, de este proceso de modificar las fiscalías, pues uno dice, es que una fiscalía, si empezamos hoy, tal vez en 10 años vamos a estar viendo resultados, pero significa trabajo continuo, ¿no? Sí. En donde tal vez no va a haber ningún resultado espectacular porque estamos apenas generando las condiciones, las capacidades, etcétera. Y eso, en términos también, pues muy prácticos, muchas veces para los políticos eso no es muy atractivo porque lo que pues sabemos es que quieren resultados pronto para poderlos lucir y para poder entonces, pues eso, tener continuidad con su proyecto político en los gobiernos. Y ahorita que dices eso, ¿no? A mí también me da como la impresión, bueno, también la pregunta, ¿no? En esta falta de cohesión institucional, ¿no? Porque digo, tú que hablabas de esta como que la falta de preparación para la investigación en las fiscalías en este caso, pero en todos los casos posibles de todas las instituciones, ¿tú crees que si hubiera mucho mayor cohesión institucional, o sea, si hubiera una verdadera interinstitucionalidad con proyectos o procesos de capacitación para investigación en términos de justicia, y en términos de justicia transicional, ¿tú crees que sí se podrían llevar a cabo los mecanismos, es decir, los pilares, ¿no? De verdad, justicia, perdón, reparación y medidas de no repetición de una manera mucho más, o sea, que fuera más viable? ¿Tú crees que eso sería una solución, una posibilidad? Yo creo que sí. Y te pongo un ejemplo que hemos estado trabajando ahora en materia de desaparición de personas, ¿no? Ujú. Como te decía,
Antes, la Ley General de Desaparición entró en vigor en 2018, es decir, tiene ya poco más de 7 años, ¿no? Y la ley prevé crear una serie de marcos jurídicos y de instituciones que respondan a la crisis de desaparición. Las comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas en materia de desaparición y toda la institucionalidad para generar investigación forense, ¿no? Porque así como tenemos hoy 139.000 personas desaparecidas, en el otro extremo tenemos 72.000 restos humanos sin identificar, que no sabemos quiénes son. La hipótesis es que muchos coinciden, pero nos falta toda Claro. la capacidad para hacer ese trabajo. Eh, y si uno, tiene sentido. Y cuando ves qué ha hecho pues, prácticamente el gobierno de López Obrador y porque es a quien le ha tocado en su gran mayoría la implementación de la ley, dices, pues sí, se han hecho cosas. Se han aprobado más de 70 leyes en los estados, son estas materias, y hemos creado más de 120 instituciones, entre comisiones de atención a víctimas en los estados, en comisiones de búsqueda, en fiscalías especializadas, en panteones forenses, en laboratorios de genética, etcétera. Y dices, y eso nos cuesta un montón de dinero, que es personal, es recursos, en fin. Pero cuando tú ves los resultados son bien pobres. Y es mucho por eso, porque hay una clara descoordinación. Cada institución va por su lado, cada institución planea lo que cree que tiene que hacer, con muy poca interinstitucionalidad, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Prácticamente, creo que uno o dos estados, pero ningún estado tiene un registro único de personas desaparecidas. Y Imagínate. entonces eso significa que el número, pues depende de quién le preguntas. Si le Sí, preguntas a la Comisión de Víctimas de un estado, te va a dar un número. Si le preguntas a la Fiscalía, te va a dar un número distinto. Y así. O sea, es eso, porque dices, ni siquiera hay la posibilidad de decir, a ver, hagamos un único registro de manera que todas contribuyamos y al final sepamos de qué tamaño es nuestro problema, ¿no? Entonces, y así te podría poner muchos ejemplos. Entonces, pero esa parte de la falta de interinstitucionalidad, pues tiene en muchos casos que ver con que no hay planificación de lo que se va a hacer. Y entonces se hacen muchas cosas, pero sin planificación y sin, digamos, objetivos ujú, medibles, ¿no? Y, sí. y tú lo habrás vivido, vas con un funcionario y dices, ¿y qué ha hecho? Y te pone, pues, tuve tantas reuniones, hice tantas cosas, pero a ver, ¿y ese qué resultado tuvo? Ninguno. Sí, O sea, en es como términos. las madres buscadoras que van Exacto, y les dan todo el expediente. Miren, exacto, sí, pero yo lo que quiero es a mi desaparecido. exacto. Entonces yo sí creo que, digamos, pero no puede valer para otros temas, pero yo sí creo que mucho sería eso. Por un lado, que hubiera trabajo de planificación, decir, ok, en materia de desaparición, el gobierno federal, ¿qué se propone hacer a lo largo de estos 5 años y medio que le quedan? ¿Qué pasos piensa dar en concreto y dónde quisiera que al final de su sexenio hubiera? Y decías, a lo mejor, miren, pues yo lo que me voy a proponer es que el número de personas desaparecidas tenga un alto y ya no crezca, o crezca mínimamente. Pero en los últimos 3 años, y que acabamos de presentar un informe, el número de personas desaparecidas creció 28%. El 16 de mayo del 2022, el registro nacional llegó a 100.000 personas desaparecidas. 3 años después, el 16 de mayo del 2025, estábamos en más de 128.000 personas. Y ese es un drama. Sí, 28.000 personas en 3 años desaparecidas es un drama. Entonces dices, bueno, ok, yo voy a tratar de detener o que eso crezca lo mínimo. O, o la otra, dices, a ver, sí, son 128.000, pero el 42% de las personas desaparecidas están concentradas en 5 estados. Entonces, bueno, en lugar de andar haciendo poquito en todo el país, voy a concentrarme en esos 5 estados para darles una atención prioritaria, una acción enfocada, porque ahí tengo mi gran número. claro. Entonces, pero eso significa planificación, análisis de lo que tienes, comprensión del problema y prioridades.
¿no? Sí, Y tomar decisiones difíciles, ¿no? Miren, me voy a concentrar en estos 5 estados. Y claro, eso va a significar que a lo mejor los colectivos de los otros estados pongan el grito en el cielo y te digan, pero ¿cómo es posible? Y bueno, vas a tener que lidiar y explicar por qué eso tiene sentido, por qué eso en el mediano, largo plazo nos va a beneficiar a todos, en fin, pero eso no sucede, ¿no? Entonces, yo sí creo que la interinstitucionalidad, la planificación, pero también en mucho de eso poner objetivos. Es decir, que con todo esto que yo voy a hacer, ¿qué pretendo obtener? Y sobre eso sería posible evaluar entonces a las instituciones, ¿no? Si sí lograste eso, o lograste más de lo que te propusiste, o lograste menos, pero no solo seguir en el recuento de las reuniones a las que fueron, las entrevistas que dieron, las gestiones que hicieron. claro. Digo, no es que eso esté mal, es parte de su trabajo, pero de pronto, pues no están enfocándose en la consecución de resultados eh, que, que, Y que también, finalmente muestren que el ¿no? esfuerzo que haces tiene un rumbo, ¿no? Claro. Edgar, y bueno, pues por último, ¿tú cómo te sientes? O sea, tú como defensor de derechos humanos, en toda tu trayectoria, en toda esta búsqueda, y ante pues todo lo que planteas, lo que nos explicas aquí. ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes con esperanza en ese sentido? ¿Cómo ves a la sociedad también en cuanto a su participación en todas estas búsquedas, ¿no? De implementar mecanismos mucho más certeros, ¿no? Y qué le dirías a la sociedad finalmente pues para, un poco para invitarla a esta participación? Mira, yo lo que diría es que, bueno, más bien, ¿cómo me siento? Pues yo diría, creo que tal vez hoy el sentimiento dominante es como escéptico. O sea, porque veo por un lado las necesidades objetivas, los problemas, pero no acabo de tener claras señales de que de los tomadores de decisiones, quienes encabezan las instituciones, tengan la voluntad, pero también la capacidad. De pronto encuentras gente que tiene voluntad, pero que no tiene la mínima idea de lo que hay que hacer. Y entonces dices, no es una buena combinación. Entonces, que te haya voluntad y capacidad de construir alternativas. Entonces, yo diría como muy escéptico, pero un escepticismo que pues aún hay que seguir haciendo, ¿no? Seguir trabajando, seguir pensando, seguir difundiendo. En fin, yo creo que eso nos toca. Y eso tiene que ver con lo segundo que me preguntabas, ¿qué le diría a la sociedad? Pues una, que yo creo que todos estos problemas que tenemos, ¿no? De desaparición, violencia contra mujeres, violencia criminal, etcétera, no se van a resolver si no nos involucramos y exigimos espacios de participación, ¿no? Porque creo que hay que asumir también que los intereses que tenemos las ciudadanas, los ciudadanos, en muchas ocasiones no coinciden con los intereses de los políticos. Y si dejamos que los problemas sociales los resuelvan solo los políticos, puede ser que las soluciones no sean las mejores, las más convenientes para nosotras y nosotros. Y por eso creo que hay que involucrarse, hay que participar, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues yo llamaría a que quienes ven este programa, pues en un momento dado se planteen en dónde les gustaría participar, ¿no? O sea, no tiene que ser todos en todo, o sea, en la mejora, a la mejor de los servicios en mi colonia, a la mejor como voluntario en un albergue que atiende mujeres víctimas de violencia, en enterarme de lo que hacen las madres buscadores, a lo mejor ser solidario, pues en términos materiales de apoyos económicos, apoyos con instrumentos que necesitan, de sumarme de pronto a iniciativas, pues a veces que circulan en algunos ámbitos de cartas que se firman, de manifiestos pidiendo justicia del caso A, del caso B, que está en el debate público. O sea, yo creo que cada quien lo puede hacer, porque el riesgo yo creo que estamos viviendo, pues es un poco volvernos espectadores, espectadoras pasivos de lo que pasa, de la violencia,
Y el riesgo es que esta violencia que vivimos en nuestro país, si sigue así en esta dinámica creciente, que cada vez abarca y se mete en la mayoría de nuestros espacios cotidianos, pues el riesgo es que algún día nos alcance, ¿no? Y yo, algo que hemos aprendido acompañando a las familiares de víctimas de desaparición, es que en muchísimos casos las personas desaparecidas no es porque andaban en algo, ¿no? Muchas Claro, veces es, y tenemos trabajo que hemos hecho, pues muchas veces es porque a lo mejor tenían un amigo que sí estaba tal vez vinculado a alguna cuestión delictiva, porque a lo mejor formaba parte de un grupo de conocidos donde alguno de ellos sí estaba metido y tuvo un efecto, una repercusión, no porque estuviera en algo, sino porque es una realidad que cada vez se va extendiendo y se va haciendo pues más cercana, ¿no? Y si no tomamos, yo diría, responsabilidad en torno a eso para hacer alguna o algunas acciones en la medida de nuestras posibilidades, pues yo creo que estamos dejando que esa realidad violenta, que esa realidad que ha tocado a muchas familias pueda un día llegar a nuestras familias, a nuestros amigos, amigas. Y yo digo que no hay que esperar que eso suceda. Creo que hay que tomar acciones, medidas, compromisos, ahora que todavía creo que tenemos el margen de hacerlo, ¿no? ok. Pues Edgar, muchísimas gracias. Ha sido No, al contrario, una plática muy extensa, súper esclarecedora en muchos sentidos y que da para pues mucha reflexión, ¿no? Entonces, ya. muchísimas gracias y bueno, pues invito a nuestro auditorio a que pues que puedan compartir este video. Yo creo que es muy, muy importante en estos momentos que vivimos, irnos enterando más a fondo de lo que implica el trabajo que está detrás de lo que nos enteramos, ¿no? O sea, Ya. las personas que van realmente trabajando por las causas, ¿no? Que tienen una mirada desde dentro son personas que nos pueden dar muchísimo más claridad y mucho más pautas para saber nosotros qué es lo que podemos hacer por nuestra sociedad. Entonces, pues muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, Adela, a ti por la invitación. Y si cuando difundas esta grabación nos la compartes, igual le daremos Ah, también claro. difusión desde nuestras redes sociales en la Claro que organización, sí. ¿eh? Dale, muchas gracias, Edgar. Bueno, Hasta luego. hasta luego.